Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Qué hay realmente después de la muerte? ¿Dónde van las almas cuando el corazón deja de latir? ¿Y qué significa que Cristo venció a la muerte? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 abre uno de los misterios más gloriosos del Evangelio, la resurrección de los muertos y la victoria eterna de Jesús sobre el poder del sepulcro. Este capítulo no solo responde a las dudas del alma humana, sino que revela la razón por la que la fe cristiana no puede ser destruida. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, nuestros pecados seguirían sin perdón, y la muerte tendría la última palabra. Pero no fue así. El tercer día, la tumba se quedó vacía. El poder del cielo descendió sobre la tierra y la historia cambió para siempre. Jesús resucitó, y con su resurrección, rompió el poder del pecado, del infierno y de la muerte. Este capítulo es el testimonio de una verdad eterna. La muerte fue derrotada, la vida triunfó y el reino de Dios comenzó en el corazón de los que creen. ¿Estás viviendo como alguien que cree en la resurrección o como alguien que teme a la muerte? ¿Has entendido realmente que la tumba vacía no es solo un hecho histórico, sino una promesa viva para ti? En este estudio descubriremos paso a paso cómo el apóstol Pablo revela que la resurrección no es una teoría, sino una realidad que lo cambia todo el pasado, el presente y el futuro del creyente. Prepárate para entender lo que significa vivir con la certeza de que Jesús vive, y porque Él vive tú también vivirás. En 1 Corintios 15, 1, 4, se narra: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El capítulo 15 comienza con una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Pablo no inicia con filosofía, ni con emociones. Comienza con el corazón del Evangelio. Antes de hablar de la resurrección de los creyentes, el apóstol recuerda el fundamento sobre el cual se edifica toda la fe cristiana: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol escribe a una iglesia confundida. Algunos en Corinto habían comenzado a negar la resurrección de los muertos, influenciados por las ideas griegas que despreciaban el cuerpo y exaltaban solo el alma. Para ellos, la resurrección parecía absurda, innecesaria o imposible. Pero Pablo, guiado por el Espíritu, los confronta con una verdad irrefutable: si negamos la resurrección, negamos el Evangelio mismo. Él les dice: os declaro el Evangelio que os he predicado. No un evangelio nuevo, no una doctrina alternativa, sino el mismo mensaje eterno que cambió su vida. La palabra declarar aquí significa
recordar con autoridad, reafirmar lo esencial para que nada se desvíe. Porque cuando el corazón humano se aleja del mensaje de la cruz y la resurrección, la fe pierde su poder. El Evangelio, dice Pablo, debe ser recibido, retenido y vivido. Primero se recibe por fe, no se conquista, se acepta, luego se mantiene, no como un recuerdo, sino como una realidad activa. Y finalmente se persevera en él, porque el Evangelio no es un punto de partida, es el camino entero. Pablo insiste en que este mensaje es el que salva, no por repetición sino por transformación. Y añade una advertencia: si no creísteis en vano, la fe vana es la que solo cree de palabra, sin obediencia ni convicción. Es posible conocer el mensaje, pero no vivirlo. Por eso el apóstol los invita a examinar en qué fundamento están parados. Luego Pablo resume el núcleo de todo el cristianismo en una sola línea. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí, en estas tres declaraciones, está contenida toda la esperanza del creyente. Cristo murió, el amor en su expresión más alta. Fue sepultado, la evidencia visible de su entrega. Resucitó, la victoria definitiva sobre la muerte. Cada una de estas verdades está conforme a las Escrituras, es decir, en perfecta armonía con el plan profético de Dios. Nada fue improvisado. Desde los Salmos hasta Isaías, todo apuntaba a la obra redentora del Mesías. Su muerte no fue accidente, fue cumplimiento. Su resurrección no fue sorpresa, fue promesa. La fe cristiana no se apoya en emociones, sino en hechos divinos comprobables. Cristo realmente murió, realmente fue sepultado y realmente resucitó. Por eso Pablo no presenta una teoría religiosa, sino una verdad histórica y eterna. Jesús está vivo. Sin embargo, más allá del hecho histórico, hay una dimensión espiritual profunda en estos versículos. El Evangelio no solo cuenta lo que Cristo hizo, sino que revela lo que Dios sigue haciendo hoy en quienes creen. Cuando dice Cristo murió por nuestros pecados, afirma que la cruz sigue liberando. Cuando dice fue sepultado, recuerda que nuestra vieja vida queda atrás. Y cuando proclama resucitó al tercer día, declara que una nueva vida comienza en el poder del Espíritu. Cada creyente es llamado a vivir esta secuencia en su interior: morir al pecado, sepultar el pasado y resucitar en Cristo. La resurrección no fue solo su victoria, es la tuya también. Pablo escribe estas palabras no solo para corregir la doctrina, sino para avivar la fe. Porque una iglesia que olvida la resurrección pierde su poder, pero una iglesia que vive en el poder del Cristo resucitado se vuelve imparable. En la resurrección no solo se levantó un cuerpo, se levantó un reino. En ese amanecer glorioso, el cielo declaró que el pecado estaba cancelado, que la muerte había sido derrotada y que la vida eterna era ahora una realidad. Por eso Pablo no empieza con filosofía, sino con poder, porque el Evangelio no se discute, se experimenta. Cuando el creyente entiende esto, su fe deja de ser religión y se convierte en fuego. Ya no vive solo para resistir, sino para resucitar cada día en el poder de Cristo. No hay cristianismo sin resurrección. No hay salvación sin cruz. No hay esperanza sin tumba vacía. El Evangelio es la historia del amor que venció la muerte. Y cada vez que recuerdas que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por ti, la muerte vuelve a perder. La tumba vacía no es solo un símbolo. Es el testimonio eterno de que nada está perdido para quien cree. Dios no resucitó a su Hijo para que recordemos un milagro, sino para que vivamos en ese mismo poder. Hoy, el mismo Cristo que salió del sepulcro, te invita a salir de tus propios sepulcros de la duda, del miedo, del pecado, del pasado. Porque la fe verdadera no consiste en creer que Jesús resucitó, sino en vivir como alguien que también resucitó con Él. En 1 Corintios 15, 5, 8, se narra, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo continúa su exposición del Evangelio afirmando que la resurrección de Cristo no fue una leyenda ni una visión subjetiva, sino un hecho histórico confirmado por testigos reales. Cada aparición del Cristo resucitado fue una prueba concreta de que la tumba estaba vacía y de que la vida había vencido a la muerte. El apóstol presenta una lista de testigos que, en aquel tiempo, podían ser consultados directamente. No se trataba de rumores, sino de personas vivas que habían visto con sus propios ojos al Señor resucitado. En un contexto donde la verdad debía ser confirmada por 2 o 3 testigos, Pablo ofrece más de 500. Nadie podía refutarlo sin enfrentarse a la realidad de la historia. Primero menciona a Cefas, es decir, Pedro. El mismo que negó a Jesús 3 veces fue el primero entre los apóstoles en verlo resucitado. La restauración de Pedro demuestra que la resurrección no solo cambia destinos eternos, sino también vidas quebrantadas. El Cristo que salió de la tumba también levantó al hombre que había caído. Luego menciona a los 12, el grupo de discípulos que había vivido la cercanía más profunda con el Maestro. Ellos fueron testigos de su muerte y también de su gloria. Lo vieron comer, hablar y enseñar después de haber sido crucificado. Cada uno de ellos fue transformado por esa experiencia al punto de entregar su vida por el testimonio de la resurrección. Nadie muere por una mentira. Después, Pablo menciona a 500 hermanos que lo vieron al mismo tiempo. Esta es una de las afirmaciones más contundentes del Nuevo Testamento. No se trata de una experiencia individual o de una visión privada, sino de un evento público, visible, masivo. Al decir muchos viven aún, Pablo estaba invitando a cualquiera a verificarlo. En una época sin tecnología ni medios de comunicación, una mentira de tal magnitud habría sido fácil de refutar si no fuera cierta, pero nadie pudo hacerlo, porque la evidencia era demasiado clara. Luego nombra a Jacobo, el hermano del Señor, quien no había creído en Jesús durante su ministerio terrenal. Sin embargo, después de verlo resucitado, se convirtió en uno de los líderes más firmes de la iglesia primitiva. El encuentro personal con Cristo transformó su incredulidad en fe inquebrantable. Finalmente, Pablo menciona su propio encuentro con el resucitado, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Con esta expresión, el apóstol reconoce su indignidad y su condición de perseguidor de la iglesia. Sin embargo, ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida para siempre. El perseguidor se convirtió en apóstol. El enemigo de la cruz se convirtió en su defensor más ferviente. Y todo fue por una sola razón. Vio al Cristo resucitado. Esta lista no es solo una cronología, es una revelación. Dios se apareció a personas muy distintas. Un pescador impulsivo, un grupo de discípulos asustados, 500 creyentes comunes, un hermano escéptico y un perseguidor. Esto demuestra que la resurrección no fue reservada para los perfectos, sino para todos los que el Padre quiso restaurar. Cada aparición fue una manifestación de gracia. Cristo no necesitaba probar su resurrección, pero quiso hacerlo para fortalecer la fe de los suyos y dejar testimonio eterno de que su victoria era real. La fe cristiana no nació de una emoción, sino de una evidencia. Pablo no estaba predicando una fábula, sino una verdad confirmada por ojos que lo vieron, oídos que lo escucharon y corazones que fueron transformados. El cristianismo no se levantó de la especulación, sino del sepulcro vacío. La resurrección de Cristo no solo fue vista, fue vivida. Pedro fue restaurado. Los discípulos fueron comisionados. Jacobo fue convertido. Pablo fue redimido. Y todos ellos se convirtieron en testigos vivos de que Jesús está realmente vivo. El poder de este testimonio es que no quedó encerrado en el siglo I. Cada creyente que ha encontrado al Cristo resucitado también se convierte en testigo, no porque lo haya visto con los ojos naturales, sino porque ha sentido en su interior la transformación de su poder. El Evangelio no necesita nuevas pruebas, necesita corazones que vivan como prueba. El Cristo resucitado no solo se apareció a los apóstoles,
también se revela hoy en la vida de quienes lo aman, lo siguen y lo obedecen. La resurrección no terminó en Jerusalén. Sigue manifestándose cada vez que un corazón es perdonado, cada vez que una vida rota es restaurada, cada vez que alguien se levanta del pecado para caminar en la luz. Por eso Pablo puede decir, y al último me apareció a mí, porque cada creyente puede repetir esas mismas palabras cuando Cristo toca su vida. La resurrección no fue solo un evento del pasado, es una experiencia viva que sigue transformando el presente. Jesús vive, y cada testigo desde Pedro hasta nosotros es una evidencia de que el poder del sepulcro vacío sigue obrando hoy. En 1 Corintios 15, 9, 10, se narra, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Después de enumerar a los testigos del Cristo resucitado, Pablo se incluye en la lista, pero no con orgullo, sino con asombro y humildad. Él no se ve a sí mismo como un héroe de la fe, sino como un testimonio viviente del poder de la gracia. Su encuentro con el Señor resucitado no fue una recompensa por su devoción, sino un acto inmerecido de misericordia. El apóstol recuerda su pasado sin esconderlo. Perseguía la iglesia de Dios. Estas palabras están cargadas de dolor y memoria. Antes de conocer a Cristo, Pablo era enemigo de todo lo que ahora predicaba. Fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y dedicó parte de su vida a destruir la fe que luego defendería hasta la muerte. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Pero todo cambió en un momento. Camino a Damasco, cuando iba decidido a capturar creyentes, fue capturado por la gloria del resucitado. Una luz del cielo lo derribó, y una voz le habló con ternura y autoridad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa pregunta Pablo descubrió dos verdades eternas: que Cristo está vivo, y que perseguir a los suyos es perseguirlo a Él. Aquel día el perseguidor se encontró con la persona que más había resistido, y la gracia lo derritió. El mismo que antes llevaba cadenas para otros, fue liberado por la misericordia divina. Así de poderosa es la resurrección. Convierte enemigos en hijos, opositores en testigos, rebeldes en siervos. Por eso Pablo confiesa: soy el más pequeño de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta frase resume toda su teología y toda su vida. Él no se define por su pasado, sino por la gracia que lo alcanzó. No dice fui lo que fui, sino soy lo que soy. Porque la gracia no solo perdona lo que hiciste, sino que te transforma en lo que Dios planeó que fueras. Pablo sabía que su vida era un milagro viviente. No merecía el llamado, pero lo recibió. No merecía la revelación, pero le fue dada. No merecía ser instrumento de Dios, pero el Señor lo eligió para demostrar que la resurrección no solo levanta muertos del sepulcro, sino también muertos espirituales de su propia ruina. La gracia es el fruto visible de la resurrección. Sin resurrección no hay nueva vida. Sin nueva vida no hay transformación. Y sin transformación no hay testimonio. La resurrección no fue solo un acto de poder, fue un acto de gracia. Cristo no salió de la tumba solo para mostrar victoria, sino para extender misericordia a quienes menos la merecen. Pablo añade una afirmación impresionante:
Su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia puede ser recibida, pero también puede ser desperdiciada. Dios puede ofrecerla, pero el hombre puede ignorarla. Pablo decidió no dejarla estéril. Su encuentro con Cristo lo llevó a una vida de entrega, trabajo y pasión inagotable. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí no hay soberbia, sino conciencia de dependencia. Él sabe que cada paso, cada palabra, cada viaje misionero fue movido por esa misma gracia que lo levantó del suelo aquel día en Damasco. La verdadera señal de una vida transformada no es la emoción del encuentro, sino la perseverancia del fruto. Pablo no solo fue perdonado, fue reorientado. Su celo antes destructivo se convirtió en fuego santo. Y eso es lo que la resurrección hace. No solo cambia tu estatus ante Dios, cambia tu propósito en la vida. Dios no lo restauró para que se quedara lamentando su pasado, sino para que su testimonio fuera una evidencia del poder del Evangelio. Lo que antes usaba para destruir, ahora lo usa para edificar. Lo que antes era causa de vergüenza, ahora es plataforma de gloria. Así actúa la gracia. No borra tu historia, la redime. No ignora tus errores, los transforma en testimonio. No te llama por lo que fuiste, sino por lo que serás en Cristo. El poder que levantó a Jesús del sepulcro fue el mismo que levantó a Pablo del polvo del pecado, y ese poder no ha cambiado. Cada creyente que se encuentra con Cristo resucitado experimenta la misma dinámica del fracaso al llamado, de la culpa al propósito, de la muerte espiritual en la vida abundante. La vida de Pablo es más que un relato, es un espejo del Evangelio en acción. El mismo Cristo que se apareció a los apóstoles para confirmar su fe, se le apareció a él para transformarlo por completo. Y desde ese día, el antiguo perseguidor se convirtió en predicador, no por mérito, sino por milagro. La resurrección no fue solo un evento que cambió la historia. Fue el comienzo de un poder que sigue actuando en cada alma que dice sí a la gracia. Ese poder sigue tomando personas rotas, culposas y cansadas y las convierte en testigos de su gloria. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es la confesión de todo creyente que ha sido alcanzado por el Cristo vivo. No se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que Él ha hecho en nosotros. No se trata de cuán profundo caímos, sino de cuán alto Él nos levantó. El mismo poder que levantó a Cristo del sepulcro puede levantar tu vida hoy. Tal vez has sentido que tu historia te descalifica, pero la gracia no busca los calificados, los transforma. El Dios que llamó a Pablo no se fija en tu pasado, sino en tu disposición presente. Si la tumba no pudo retener al Hijo de Dios, tampoco tus errores pueden retenerte a ti. La resurrección sigue siendo la respuesta de Dios a toda culpa, toda derrota y toda muerte espiritual. En 1 Corintios 15, 12, 19, se narra, y si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En esta parte del capítulo, el apóstol Pablo introduce una de las reflexiones más trascendentales de toda la Escritura. Hasta ahora, ha afirmado la realidad histórica de la resurrección, pero ahora enfrenta el argumento contrario. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Su respuesta no deja espacio para dudas. Todo el Evangelio se derrumbaría. La iglesia de Corinto, influenciada por la filosofía griega, estaba confundida respecto a la resurrección del cuerpo. Algunos creían que el alma sobrevivía, pero no el cuerpo.
Sin embargo, para Pablo, negar la resurrección corporal era negar la esencia del cristianismo. El apóstol no discute desde la emoción, sino desde la lógica espiritual. Si no hay resurrección, Cristo sigue en la tumba, y si Cristo sigue en la tumba, no hay fe, no hay esperanza, no hay salvación. Pablo no teme plantear la consecuencia extrema de la incredulidad. Si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra predicación. El Evangelio sería una ilusión. Los apóstoles serían mentirosos. Los mártires habrían muerto por nada, y los creyentes estarían adorando a un cadáver. La cruz, sin resurrección, sería una derrota, el sacrificio una tragedia, y la fe una fantasía. El apóstol insiste, vuestra fe es vana. La palabra vana en griego, kenos, significa vacía, sin contenido, sin poder. Es decir, una fe sin resurrección es una fe hueca, sin sustancia, sin raíz espiritual. Cristo no vino solo a morir, vino a vencer la muerte. Si Él no hubiera resucitado, el pecado aún reinaría, y la humanidad seguiría esclava de su culpa. Pablo declara algo aún más estremecedor. Aún estáis en vuestros pecados. Sin resurrección, no hay victoria sobre el pecado. La cruz pagó el precio, pero fue la resurrección la que certificó el pago. Fue el sello divino que declaró, la deuda está saldada. Si Jesús no hubiera resucitado, no sabríamos si su sacrificio fue aceptado. Pero el sepulcro vacío es la firma del cielo que valida nuestra redención. La fe cristiana no se sostiene en una tumba llena, sino en una tumba vacía. Sin resurrección, los que durmieron en Cristo habrían perecido. Los fieles del pasado habrían creído en vano. Pero gracias a la resurrección, los que durmieron no perecieron, solo descansan. La muerte desde ese momento dejó de ser el final y se convirtió en un pasaje. Finalmente Pablo hace una afirmación conmovedora. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto significa que si la fe en Cristo solo sirviera para el presente, para una moral temporal, para una vida mejor aquí, entonces los cristianos serían los más engañados de todos, porque soportarían persecución, renuncia y sacrificio por algo que no trasciende más allá del sepulcro. Pero la esperanza cristiana no termina en la tumba. La resurrección es la prueba de que nuestra fe no se apoya en los beneficios de esta vida, sino en la promesa de la eternidad. Por eso Pablo declara más adelante, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. B.20 EB. Esa frase rompe el silencio del miedo y enciende la llama de la fe. Si Cristo no resucitó, todo se derrumba. Pero si Cristo resucitó, y lo hizo, todo cambia. Entonces la cruz no es tragedia, sino triunfo. Entonces el dolor tiene propósito, la muerte tiene límite, y la esperanza tiene nombre: Jesús. La resurrección no es solo una doctrina, es el eje del universo espiritual, es la victoria que sostiene cada promesa, el fundamento de la salvación y el corazón del Evangelio. Sin resurrección, la fe es religión. Con resurrección, la fe es poder. Cristo resucitado es la garantía de que cada palabra de Dios es cierta. Es la evidencia de que el amor venció el pecado, de que la vida venció la muerte, y de que el cielo venció al infierno. La resurrección es la columna sobre la que descansa la eternidad. Por eso cada vez que un creyente duda, el Espíritu recuerda, Él vive. Cada vez que el miedo susurra que todo ha terminado, la tumba vacía responde, no temas, Él ha vencido. Y cada vez que el pecado intenta condenarte, la voz del Cristo resucitado declara, ya está pagado. El poder de la resurrección sostiene la fe cuando todo parece caer. Nada tiene sentido sin ella, pero con ella todo adquiere propósito. En 1 Corintios 15, 20-26, se narra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden,
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En este pasaje, Pablo declara con una fuerza inquebrantable la verdad central del Evangelio. Cristo ha resucitado. Ya no se trata de una hipótesis ni de un argumento lógico, sino de una proclamación victoriosa. El más ahora con que comienza el versículo 20 corta de raíz toda duda, toda incredulidad y toda teología vacía. Con esas dos palabras Pablo anuncia el cambio eterno en la historia de la humanidad. Lo que antes estaba dominado por la muerte, ahora pertenece a la vida. La resurrección de Cristo no es un suceso aislado, es el inicio de una cadena divina. Pablo la describe con un término profundamente simbólico, primicias. En el Antiguo Testamento, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha, ofrecidos a Dios como señal de gratitud y como garantía de una cosecha mayor por venir. De la misma manera, Cristo resucitado es la ofrenda inicial y la promesa segura de una resurrección futura para todos los que le pertenecen. Su victoria no fue solo personal, fue representativa. Lo que sucedió en él sucederá en todos los suyos. Así como Adán fue la raíz de la caída, Cristo es la raíz de la restauración. Pablo traza el contraste. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán abrió la puerta del sepulcro, Cristo la cerró para siempre. En Adán heredamos corrupción, culpa y muerte. En Cristo recibimos justicia, perdón y vida eterna. El apóstol explica que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. No se trata de una igualdad numérica, sino de una verdad espiritual. Así como todos los descendientes de Adán nacen bajo la ley de la muerte, todos los que están en Cristo participan de la ley de la vida eterna. La diferencia es pertenencia. Quien vive separado de Cristo permanece bajo el dominio del primer Adán. Quien se une al Señor resucitado es hecho partícipe de su victoria. Luego Pablo revela el orden divino de la redención, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección no es un acto caótico. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Tiene un calendario celestial. Cristo fue el primero y su resurrección garantiza la nuestra. En su retorno glorioso, los que durmieron en él se levantarán incorruptibles. El sepulcro no será eterno, solo es una pausa. El cuerpo sembrado en corrupción será levantado en gloria, como testimonio de que la muerte no tiene la última palabra. Luego Pablo mira más allá del tiempo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí el apóstol nos muestra el panorama del reino completo.
Cristo no solo resucitó para salvar individuos, sino para instaurar una nueva creación donde todo lo corrupto será purificado y todo lo caído será restaurado. Su reinado no es simbólico, es absoluto. Cada poder que se opone a la justicia de Dios, el pecado, Satanás, el orgullo humano y la misma muerte, será vencido y puesto bajo sus pies. Y en una de las declaraciones más gloriosas del Nuevo Testamento, Pablo dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, que parecía invencible desde el Edén, tiene fecha de expiración. Dios permitirá que cumpla su función temporal, pero su destino ya está sellado. La resurrección de Cristo fue el golpe mortal a su poder. La resurrección final será su completa aniquilación. Cuando Cristo resucitó, no solo salió del sepulcro, humilló al enemigo más antiguo de la humanidad. La muerte, que había reinado desde Adán, perdió su autoridad. Desde entonces no es un amo, sino un siervo que transporta al creyente a la presencia del Señor. Lo que antes era final, ahora es tránsito. Lo que antes era derrota, ahora es victoria. Este pasaje nos recuerda que la fe cristiana no se basa en sueños, sino en una esperanza concreta. Cristo fue el primero, y nosotros le seguiremos. La tumba vacía de Jerusalén es la promesa viva de que ninguna tumba permanecerá cerrada para siempre. Cada lágrima derramada sobre un sepulcro será respondida por una voz celestial. Levántate. El mismo poder que levantó al Hijo de Dios, levantará a todos los que fueron sellados por su Espíritu. En la resurrección de Cristo no solo comenzó una nueva era, comenzó una nueva humanidad. El Cristo glorificado es el modelo de lo que seremos. Su cuerpo resucitado, incorruptible y eterno, es el adelanto de nuestra propia transformación. Y cuando ese día llegue, cuando los redimidos despierten de su sueño y la muerte sea abolida, el universo entero conocerá el triunfo absoluto del amor de Dios. Así Pablo muestra que la resurrección no es solo el final feliz del Evangelio, sino su esencia. Es el acto donde el cielo recupera lo que la tierra perdió, donde el hombre vuelve a ser eterno y donde Dios mismo es todo en todos. En 1 Corintios 15, 29-34, se narra, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo desciende aquí del plano celestial de la resurrección al terreno práctico de la vida diaria. Si la resurrección no fuera una realidad, argumenta, entonces la fe, el sacrificio, el servicio y la santidad no tendrían sentido. La vida cristiana sería un absurdo moral y espiritual. Pero el hecho de que Cristo vive transforma radicalmente la manera en que el creyente entiende el sufrimiento, la muerte y la obediencia. El apóstol comienza con una frase que ha suscitado mucha reflexión. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Aunque la práctica exacta que menciona no se explica completamente, su intención es clara. Está usando un argumento lógico para mostrar la incoherencia de negar la resurrección. Si no hay vida después de la muerte, ¿por qué algunos creyentes realizan actos simbólicos que expresan esperanza en ella? Pablo no aprueba necesariamente la práctica, sino que la usa como evidencia de que incluso quienes dudan, inconscientemente afirman su esperanza en la resurrección. Después lleva el argumento a su propia experiencia. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Esta pregunta revela la intensidad del ministerio apostólico. Pablo vivía constantemente entre persecuciones, hambre, encarcelamientos y amenazas de muerte. Si la resurrección no fuera cierta, su vida de entrega y sufrimiento sería una locura. ¿Quién soportaría voluntariamente
el dolor por una mentira. Pero su convicción era firme. Él arriesgaba su vida todos los días, porque sabía que la muerte no era el final. Os aseguro que cada día muero. Con esta frase, Pablo no habla de un martirio físico constante, sino de una disposición espiritual. Cada día renunciaba a sí mismo, a su comodidad y a su voluntad, para vivir conforme al Evangelio. Esa muerte diaria es la prueba de una fe auténtica, que no teme perderlo todo porque confía en ganar lo eterno. Luego menciona una experiencia impactante. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, probablemente se refiere a los conflictos violentos que enfrentó con los enemigos del Evangelio en Éfeso. Pero su mensaje es claro: si la vida termina en la tumba, entonces ningún sacrificio tiene sentido. Si no hay resurrección, la única filosofía coherente sería la del hedonismo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí Pablo cita las palabras de Isaías 22:13, una expresión del hombre sin esperanza. Si no hay eternidad, la vida se convierte en una búsqueda vacía de placer. Pero el creyente vive con otra perspectiva, no para exprimir los placeres del mundo, sino para invertir la vida en lo eterno. Por eso advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La negación de la resurrección no solo afecta la mente, sino también la conducta. Lo que una persona cree sobre la eternidad determina cómo vive en el presente. Si uno cree que todo termina aquí, se entrega al egoísmo, al placer y a la indiferencia moral. Pero si cree que la vida continúa, vive con responsabilidad, esperanza y santidad. La palabra conversaciones en el griego original, homiliai, significa relaciones, influencias o compañías. Pablo enseña que las ideas equivocadas sobre el más allá pueden contaminar incluso las mejores intenciones. Lo que pensamos acerca de la muerte moldea cómo enfrentamos la vida. Por eso concluye con un llamado urgente: velad debidamente, y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Velar aquí no significa solo estar despiertos físicamente, sino espiritualmente, alertas. El apóstol advierte que la negación de la resurrección no es una simple diferencia teológica, es un síntoma de alejamiento de Dios. Quien vive sin esperanza en la eternidad ha perdido el sentido de la fe. Pablo confronta a los corintios con una verdad que atraviesa los siglos: si la resurrección no impacta la manera en que vivimos, no la hemos entendido. El mensaje de Cristo no es solo una promesa futura, sino una fuerza presente que cambia la conducta, la moral y la perspectiva del creyente. La muerte fue vencida, no para que temamos menos, sino para que vivamos más. El temor al final desaparece cuando entendemos que cada paso tiene propósito eterno. El creyente que entiende la resurrección ya no vive tratando de evitar la muerte, sino aprendiendo a morir cada día al ego, al pecado y a la vanidad del mundo. Morir diariamente en Cristo es el camino hacia la vida abundante. Cada renuncia, cada acto de obediencia, cada sacrificio es una semilla que resucitará en gloria. El apóstol Pablo sabía que no se puede vivir plenamente sin haber resuelto el tema de la muerte. Y en Cristo ese tema ya está resuelto. En 1 Corintios 15, 35, 38, se narra: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El apóstol Pablo se adentra aquí en uno de los temas más fascinantes y profundos de la fe cristiana: la naturaleza del cuerpo resucitado. Después de afirmar que Cristo es las primicias de los que durmieron y que la resurrección es una realidad inquebrantable, ahora responde a una pregunta inevitable: ¿cómo será el cuerpo después de la resurrección? La mente humana, limitada por la experiencia de lo material, se resiste a comprender las realidades eternas. Los corintios, influenciados por el pensamiento griego, consideraban el cuerpo como una prisión del alma. Para ellos, la idea de un cuerpo resucitado era absurda. Creían que la salvación consistía en
liberarse del cuerpo, no en verlo glorificado. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, revela que la redención de Cristo no solo alcanza el alma, sino también el cuerpo. Su respuesta comienza con una analogía sencilla pero profunda. La semilla. Lo que siembras no se vivifica, sino muere antes. En la naturaleza, cada semilla debe caer a tierra, descomponerse, morir a su forma anterior para que pueda brotar una vida nueva. Así también sucede con el cuerpo humano. Lo que hoy se entierra en corrupción, se levantará en gloria. La muerte entonces no destruye la identidad, sino que la transforma. La semilla y la planta tienen continuidad, pero no son iguales. La semilla muere para que nazca algo superior, de naturaleza distinta. Pablo usa esta imagen para enseñar que el cuerpo resucitado no será una copia del cuerpo terrenal, sino su cumplimiento glorioso. Dios le da a cada semilla un cuerpo conforme a su propósito. El cuerpo mortal es la semilla, el cuerpo inmortal es la cosecha. A lo largo de los versículos 39 al 44, Pablo amplía la metáfora, habla de diferentes cuerpos, los de hombres, animales, aves, peces, cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Cada uno tiene su esplendor, su forma y su función, porque el Creador es un Dios de diversidad y orden. De la misma manera, hay un tipo de cuerpo para la vida terrenal y otro para la vida eterna. El cuerpo resucitado será real, tangible, glorioso, pero completamente libre de corrupción. En 1 Corintios 15, 42, 44, se narra: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cada una de estas expresiones revela una dimensión de la transformación que el creyente experimentará. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo actual, sujeto al deterioro, la enfermedad y la muerte, será reemplazado por uno que nunca volverá a descomponerse. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La debilidad y el sufrimiento darán paso a una belleza celestial, reflejo de la imagen de Cristo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Lo que hoy se desgasta será revestido de fuerza divina. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No significa que será un cuerpo inmaterial, sino un cuerpo completamente guiado, sostenido y vivificado por el Espíritu Santo. El cuerpo resucitado será tan real como el de Cristo después de la tumba, un cuerpo que puede comer, caminar y ser tocado, pero que trasciende las limitaciones de la materia. Cuando Jesús resucitó, atravesó paredes, apareció y desapareció, pero también comió con sus discípulos y les mostró las cicatrices de la cruz. Así será también nuestro cuerpo glorificado, totalmente libre de las limitaciones del tiempo, el espacio y el sufrimiento. En 1 Corintios 15, 45, se narra el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí Pablo establece un contraste entre los dos Adanes. El primero fue formado del polvo y dio origen a la vida natural. El segundo, Cristo, resucitado en gloria, se convirtió en fuente de vida eterna. En Adán heredamos un cuerpo sujeto a la muerte. En Cristo recibimos un cuerpo vivificado por el Espíritu. El apóstol explica que lo natural viene primero, luego lo espiritual. En la vida presente llevamos la imagen del Adán terrenal, débil, frágil y mortal. Pero en la resurrección llevaremos la imagen del Adán celestial. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends.
so sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit REI.com. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. Incorruptible y glorioso. Así, el cuerpo resucitado no anula la identidad, la perfecciona. Seremos nosotros mismos, pero completamente redimidos. Pablo no está hablando de una metáfora, sino de una realidad futura. El cristiano no espera convertirse en un espíritu flotante, sino en un ser completo, cuerpo y alma, restaurado a la perfección original del Edén, pero ahora con una gloria superior, la gloria del Cristo resucitado. En 1 Corintios 15:49 se narra, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Biblia. Cada arruga, cada herida, cada cicatriz, cada marca del sufrimiento en este cuerpo terrenal será borrada en el cuerpo de gloria. Nada del dolor quedará, pero todo lo que fuimos en Cristo será exaltado y perfeccionado. En la eternidad no seremos sombras ni recuerdos, seremos personas glorificadas, reconocibles pero revestidas de luz, vida y poder. La resurrección no solo recupera lo que se perdió, transfigura lo que somos. Y todo esto sucede porque Cristo resucitó primero. Su cuerpo glorificado es el modelo del nuestro. Él fue el primer hombre en atravesar la muerte y salir al otro lado con un cuerpo incorruptible. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18 et. El misterio del cuerpo resucitado no busca satisfacer la curiosidad humana, sino inspirar la esperanza del creyente. Lo que Pablo revela aquí no es ciencia, es revelación. El hombre fue creado para la inmortalidad, y la resurrección es el cumplimiento final de esa vocación divina. En 1 Corintios 15:50, 53 se narra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo llega aquí al clímax de su enseñanza sobre la resurrección. Después de revelar la gloria del cuerpo transformado, levanta el velo sobre uno de los misterios más sublimes del Evangelio, el instante en que lo mortal se revestirá de lo eterno. La resurrección no es solo un evento futuro, es el cumplimiento supremo del propósito de Dios para la humanidad redimida. Comienza con una afirmación contundente: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Con esto, Pablo no desprecia el cuerpo humano, sino que reconoce su condición presente, frágil, limitada, sujeta a deterioro y a la ley de la muerte. La carne y la sangre simbolizan el estado natural del hombre, la parte que aún está bajo las consecuencias del pecado. Tal como somos ahora, no podríamos habitar la eternidad, necesitamos ser transformados. Y aquí Pablo usa una palabra clave: misterio. En la Biblia, misterio no significa algo oculto para siempre, sino una verdad divina que solo puede ser comprendida por revelación. El apóstol no habla de especulación, sino de algo que el Espíritu le ha mostrado: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta frase encierra una esperanza inigualable. Habrá una generación de creyentes que no conocerá la muerte. No todos dormirán en el sepulcro, pero todos, los vivos y los muertos en Cristo, serán transformados por el mismo poder que levantó al Señor. La muerte,
que por siglos ha reinado sobre la humanidad, será vencida por completo en un solo instante. Pablo describe ese momento con una precisión divina, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa final trompeta evoca la voz de Dios que resuena en los cielos al anunciar el regreso glorioso de Cristo. No será un proceso lento ni gradual. Será un acto instantáneo del poder de Dios. El universo se detendrá por un instante, y en ese mismo segundo, lo mortal se vestirá de inmortalidad, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta es la culminación de la esperanza cristiana. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, y los creyentes vivos serán transformados sin pasar por la tumba. Será el gran día de la reunión eterna. Los que durmieron en la fe despertarán, y los que aún vivan verán la gloria del Señor descendiendo en majestad. Este no será un cambio simbólico, sino real. La palabra transformados en griego halagos o meta significa ser cambiados de forma o naturaleza. No se trata de una simple mejora física, sino de una transfiguración total. El cuerpo humano será revestido de inmortalidad, hecho apto para la gloria del reino de Dios. La muerte será despojada de su poder en el mismo terreno donde lo ejerció por milenios, el polvo. Cada célula, cada átomo, cada partícula de nuestro ser será tocada por la eternidad. El cuerpo que hoy siente dolor, cansancio y fragilidad será inundado por la vida del Espíritu. El alma dejará de luchar contra la debilidad, porque el poder de Dios la habrá consumido completamente. La transformación que Pablo describe no es solo un evento futuro, sino también una promesa que ya comenzó a cumplirse dentro del creyente. En la vida cristiana, la resurrección empieza en el Espíritu, continúa en el alma y culminará en el cuerpo. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu es vivificado cuando caminamos con Él, el alma es renovada, y cuando Él regrese el cuerpo será glorificado. Todo el ser humano será redimido, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra necesario revela que la resurrección no es una opción sino un decreto divino. Dios no puede permitir que la muerte tenga la última palabra sobre aquellos a quienes ha redimido. Lo que Cristo conquistó en la cruz debe manifestarse completamente en sus hijos. La muerte fue vencida en el Calvario, pero será destruida en la resurrección final. Cada cuerpo redimido será una evidencia del poder creador de Dios, restaurado en su diseño original. El mismo Dios que formó a Adán del polvo, volverá a tocar ese polvo y lo convertirá en gloria. La creación entera que gime será liberada de su corrupción, y los hijos de Dios resplandecerán con el brillo de la eternidad. En ese momento, el tiempo se detendrá y la historia humana encontrará su culminación. El llanto cesará, el dolor se extinguirá, y el universo entero escuchará el eco de una voz que dirá: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Ese será el día donde la fe se convierta en visión, donde la esperanza se haga realidad, y donde cada lágrima derramada se transforme en gloria eterna. El polvo será vestido de luz, y los cuerpos que un día fueron débiles resplandecerán con la fuerza de la vida inmortal. En 1 Corintios 15, 54, 57, se narra: «Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Después de desplegar el misterio glorioso de la resurrección, Pablo estalla en un canto de triunfo. La teología se transforma en adoración, el razonamiento se convierte en alabanza. Estas palabras no son una simple conclusión, sino una explosión de victoria sobre el enemigo más antiguo y temido de la humanidad, la muerte. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ese cuando señala el momento profético en que el propósito de Dios alcanzará su plenitud. No se trata de una posibilidad,
sino de una certeza. Todo lo que el pecado corrompió será redimido, y lo que la muerte reclamó será devuelto con gloria. Entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La expresión sorbida en griego, katapoto, significa devorada completamente. Es una imagen poderosa. La muerte, que durante siglos devoró vidas, será finalmente devorada por la vida misma. Lo que antes consumía, será consumido. El enemigo se verá tragado por la victoria eterna de Cristo. No quedará rastro de su dominio ni sombra de su amenaza. Pablo cita aquí pasajes del profeta Isaías y de Oseas, en los cuales Dios prometió destruir la muerte para siempre. En la resurrección de Cristo, esa promesa comenzó a cumplirse. En la resurrección final se consumará completamente. Por eso el apóstol proclama con desafío santo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay temor en su voz, sino burla hacia un enemigo derrotado. La muerte ha perdido su poder. Su aguijón, que antes hería, ha sido desarmado por el amor eterno. El aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo. El pecado era la causa por la cual la muerte tenía derecho sobre el hombre. Cada ser humano al pecar quedaba bajo su dominio. Pero Cristo, al morir sin pecado y resucitar glorioso, anuló la sentencia. La ley que daba fuerza al pecado al condenar al culpable fue satisfecha en la cruz. Por eso, el poder de la muerte se desintegró ante la justicia de Dios cumplida en Jesús. En la cruz el Cordero venció el veneno. En la tumba, el león rugió la victoria. La muerte perdió su aguijón porque el pecado fue quitado. Y donde el pecado fue eliminado, la muerte ya no tiene autoridad. El apóstol entonces no puede contenerse y estalla en gratitud. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es el corazón de toda la fe cristiana. No somos vencedores por mérito, sino por herencia. No conquistamos la victoria, la recibimos. Es un don, un legado del Cristo resucitado. La victoria no es futura, ya fue dada. El verbo nos da está en tiempo presente, lo que significa que cada día en medio de nuestras luchas y debilidades, esa victoria sigue operando en nosotros. Cristo no venció la muerte solo para sí, sino para todos los que creen en Él. Su triunfo es nuestra herencia, su resurrección nuestra garantía. Y esa victoria no solo se manifestará en el día final, sino que ya se vive en el espíritu del creyente. Cada vez que el miedo es sustituido por fe, la muerte es derrotada. Cada vez que el pecado es vencido por la gracia, la tumba vuelve a quedar vacía. La muerte no solo será vencida al final de los tiempos, es vencida cada día en el corazón que confía en el Señor, porque la vida eterna no comienza en la eternidad, sino en el momento en que el alma recibe al Cristo resucitado. El que tiene al Hijo tiene la vida, y aunque muera, vivirá. Pablo no está hablando solo de consuelo, sino de revolución espiritual. El miedo a la muerte ha dominado al hombre desde el Edén, ha condicionado su conducta, su moral y su búsqueda de poder. Pero el Evangelio destruye ese miedo desde su raíz. Cuando sabes que la muerte está vencida, vives libre. Cuando sabes que el sepulcro no tiene la última palabra, caminas con propósito eterno. Y cuando sabes que Cristo vive en ti, entiendes que la victoria no está adelante, sino dentro de ti. La resurrección no es un final feliz, es el centro de toda la historia. La muerte fue la última frontera del enemigo, pero Cristo la atravesó, la conquistó y salió victorioso, llevando cautiva la cautividad. Por eso los creyentes pueden mirar el sepulcro sin temor. Lo que antes era símbolo de fin, ahora es símbolo de gloria. Un día, en el amanecer de la eternidad, se escuchará una sola voz que resonará sobre los siglos. Sorbida es la muerte en victoria. Ese será el día del silencio de los cementerios, el día en que toda lágrima sea respondida con resurrección, el día en que la vida reine sin fin. Pero hasta que ese momento llegue, cada cristiano está llamado a vivir desde esa victoria, no como quien espera vencer, sino como quien ya venció en Cristo. No como quien teme morir, sino como quien sabe que la muerte fue derrotada.
no como quien duda, sino como quien proclama con certeza. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Corintios 15, 58, se narra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con este versículo, Pablo cierra uno de los capítulos más sublimes de toda la Escritura. Después de levantar nuestra mirada hacia el triunfo eterno de Cristo, el apóstol nos devuelve al presente con una exhortación poderosa y sencilla: mantenernos firmes. La resurrección no es solo una doctrina que se cree, es una verdad que se vive, y esa verdad transforma la manera en que enfrentamos la vida, el dolor y el tiempo. La palabra así que... Okay, only 10 more presents to wrap. You're almost at the finish line. But first... There, the last one. Enjoy a Coca-Cola for a pause that refreshes. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Conecta directamente toda la enseñanza anterior con esta conclusión práctica. Pablo está diciendo: ya que la muerte ha sido derrotada, ya que el pecado ha sido vencido, ya que Cristo vive y nosotros también viviremos, entonces permanezcan firmes. La esperanza de la resurrección no es motivo para la pasividad, sino para la perseverancia. No se trata de sentarse a esperar el cielo, sino de vivir como ciudadanos de la eternidad en medio de un mundo temporal. Estad firmes y constantes. Ser firme implica no dejarse mover por el viento del desánimo, por las dudas o por las circunstancias. Significa mantener la fe aún cuando todo alrededor se tambalea. Ser constante implica no solo resistir, sino avanzar. El creyente no se queda detenido en la esperanza del pasado, sigue creciendo, trabajando y sirviendo, sabiendo que cada paso cuenta para el reino. La vida cristiana no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la permanencia en medio de ellas. Pablo, que había sufrido cárceles, naufragios y persecuciones, sabía lo que significaba permanecer firme. Su constancia no se basaba en su fuerza, sino en una certeza: la resurrección le había cambiado la perspectiva de la vida. Por eso añade: creciendo en la obra del Señor siempre. El verbo creciendo revela movimiento, expansión, fruto. La fe no es un estanque, es un río. El creyente que ha entendido la resurrección no vive con miedo a perder, sino con el deseo de dar. Trabaja para el Señor, no por obligación sino por gratitud, no buscando recompensa terrenal, sino respondiendo al amor que venció la muerte. Cada acto de servicio, cada palabra de fe, cada gesto de amor es una semilla eterna. Luego Pablo concluye con una frase que encierra una promesa inmensa: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada hecho por amor a Cristo se pierde. Ninguna lágrima, ningún sacrificio, ningún esfuerzo pasa desapercibido ante los ojos de aquel que resucitó. Lo que el mundo considera pequeño, el cielo registra como eterno. Cada oración que pronuncias, cada gesto de fe que haces cuando nadie te ve, cada vez que eliges perdonar, amar o seguir, todo eso está siendo tejido en el plan de Dios. Esta declaración final encierra un principio espiritual profundo. La resurrección da valor eterno a lo temporal. Si la muerte no tiene la última palabra,
entonces todo lo que hacemos por Cristo tiene significado. Si la tumba está vacía, entonces cada acción motivada por el amor del resucitado tiene impacto más allá del tiempo. Lo que se hace por el Señor nunca se desperdicia, nunca se olvida, nunca se borra. Pablo, al terminar este capítulo, no invita a una reflexión mística, sino a una acción perseverante. El mismo poder que levantó a Cristo del sepulcro es el que sostiene al creyente en medio de su trabajo diario, de sus pruebas, de su ministerio y de sus luchas. Por eso dice, siempre creciendo en la obra del Señor. No a veces, no cuando es fácil, no cuando hay reconocimiento, siempre. Porque el que sirve al Señor sabe que su recompensa no está aquí, sino en la eternidad. Cada creyente está llamado a vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada en la resurrección. El Evangelio no promete ausencia de dolor, sino presencia de propósito. No promete una vida sin lágrimas, sino una esperanza que las transforma. Y esa esperanza no depende de emociones, sino de un hecho histórico: Cristo resucitó. Pablo termina el capítulo como comenzó, hablando del Evangelio que salva, sostiene y da sentido a todo. La cruz nos libera del pecado. La resurrección nos libera del temor. La cruz nos reconcilia con Dios. La resurrección nos une a su vida eterna. La cruz nos enseña a morir. La resurrección nos enseña a vivir. Por eso el llamado final es simple y absoluto: permanece firme. No dejes que el cansancio apague tu fe. No permitas que las voces del mundo ahoguen la promesa del cielo. Sigue creciendo, sigue creyendo, porque cuando todo pase, cuando el tiempo se consuma, cuando el reino se revele en plenitud, escucharás al Señor decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa será la culminación de la esperanza. No solo saber que Cristo resucitó, sino escuchar su voz decirnos que todo valió la pena. La fe verdadera no se mide por cuán fuerte comienzas, sino por cuán firme permaneces. El que entiende la resurrección no trabaja por recompensa, sino por amor. Nada en el Señor es en vano. Cada lucha, cada paso, cada lágrima es semilla de eternidad. Sigue aunque el camino se oscurezca. Persevera, aunque el viento sea contrario. Porque el Cristo que venció la muerte es el mismo que camina contigo, el que sostiene tus manos cansadas, el que transforma tu esfuerzo en gloria. La tumba está vacía, la victoria es eterna. Por eso sigue firme. Nada es en vano cuando se hace por aquel que vive para siempre. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.